Hola, buenas noches a todos y todas. Hoy día seguimos con temas de agenda, pero hoy vamos a tener una discusión distinta de algo que me ha llamado mucho la atención, me ha dado una sorpresa, puesto que es una columna de el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Muchos seguramente lo conocen. Y él hoy día ha hecho eco de lo que ha anunciado el presidente Gabriel Boric en su visita a la Araucanía, que es la Comisión de Paz y Entendimiento con el Pueblo Mapuche. Bueno, Carlos Peña hace una columna que es muy interesante. Yo estoy ahí analizando los conceptos que él trató, la forma, digamos, en cómo él reflexionó respecto de la problemática y yo valoro y me parece muy interesante y me parece un avance en términos de poder manifestar la forma en cómo podemos ver de otra manera esta cuestión mapuche, la voy a llamar así porque la llama así Ben Emerson, y me parece interesante, pero tengo algunas discrepancias, pero sí considero que es algo distinto y desde ese punto de vista es un aporte, pero que merece mayor profundización. Yo creo que lo que él ha planteado debiese llamar a la reflexión y a la profundización de lo que él ha señalado. Por lo tanto, voy a partir con lo que señala que dice que en el fondo, desde fines de la dictadura y los principios del gobierno de Elwin, comienza a expandirse una conciencia que va en la sociedad chilena, que va cambiando la forma de ver el otro, la forma de ver al mapuche y de ver al pueblo mapuche como un sujeto, ¿ya? Bueno, eso es algo que obviamente los antropólogos y los cientistas sociales lo tenemos claro, o sea, el estudio del pueblo-nación mapuche es una de las grandes líneas de investigación del país, por lo tanto, no es, digamos, nada nuevo de que siempre han sido considerados como sujetos dignos de cultura, de historia, de memoria y de muchos otros atributos. Por algo se habla de pueblo-nación mapuche y por algo ellos reclaman el reconocimiento como pueblo-nación mapuche. Pero sí valoro que Carlos Peña lo haya dicho. Y aquí Carlos Peña hace algo muy interesante porque me doy cuenta de que él está un poco permeado de Giddens, que habla de la modernidad y de la construcción de la identidad, de Alain Touraine, que habla de la construcción de un nuevo sujeto. Por lo tanto, aquí cuando Carlos Peña nos habla en la columna, que ustedes la pueden leer, está en el diario digital Nuevo Poder, y ustedes ahí la leen y se van a dar cuenta, digamos, de lo que él está comunicando. Y acá señala que tampoco ya no se trata, ¿cierto?, de verlos como bárbaros según la historiografía del siglo XIX, tampoco bajo el concepto de clase, como lo hizo supuestamente, según Carlos Peña, la izquierda, pero esto fue un hecho transversal. O sea, Alain Touraine habla de que hubo un cambio de visión desde la filosofía y la sociología, e incluso esto ocurrió, es un hecho real de que la visión, ¿cierto?, del sujeto de cambio social hoy día, la modernidad o posmodernidad, excepto para quienes siguen el método de materialismo histórico, que es súper valorable también y respetable, son otras las categorías. Y ahí entra la categoría de sujeto que Carlos Peña está tratando de dar a entender en su columna. Y también habla de que tampoco es cuando se halagaba y recordaba el pasado guerrero del pueblo mapuche, como tantas veces señala Carlos Peña lo hizo la dictadura militar. Bueno, me parece interesante, me parece que Carlos Peña está de alguna manera tratando de comprimir un poco y dar a entender a través de estas luces de que ya tenemos que conversar a ver este hecho social, lo que está pasando hoy día. Ya no se trata, ¿cierto?, de visiones que todavía pueden ser categorías de análisis, pero hay categorías nuevas
que pueden explicar mucho mejor el fenómeno y ayudar a avanzar en las problemáticas que se presentan y que tienen que ver con la identidad. ¿Ya? También Carlos Peña dice, bueno, se trata de un sujeto que a pesar de la aculturación forzada, posee una identidad propia y una memoria propia. Efectivamente, eso es así. Y hay otros atributos que también son del pueblo mapuche y que la hacen que sea una nación. Y es algo que se ha pedido. Y Carlos Peña lo señala, dice que esto de darnos cuenta de que es un sujeto, de que es una nación, de que es una persona que tiene derechos, que es un pueblo que tiene derechos, aún más allá, ¿cierto?, del Estado, se develó en la Convención Constitucional. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió ahí, que hubo un debate muy profundo respecto de cuáles eran los derechos que debían incorporarse o no en la Constitución, y ahí se generó, digamos, un temor en la población chilena por algunos dichos de algunos personeros políticos de que los mapuches o los pueblos indígenas iban a tener más derechos que la sociedad chilena, y una serie, digamos, de otras discusiones que no vienen al caso y que dan cuenta que todavía hay una visión colonialista del Estado de dirigir un proceso que es propio del desarrollo y de lo que ha ocurrido, digamos, en Latinoamérica y en todo el mundo, de que los pueblos indígenas luchan constantemente por su reivindicación, por el reconocimiento de sus derechos, por el reconocimiento de su estatuto de nación. De hecho, hay normativas internacionales que garantizan estos derechos, así que obviamente nosotros como país estamos desde el punto de vista del debate intelectual y académico un poco retrasados, pero que Carlos Peña haya escrito esta columna a mí me parece interesante. Él sigue señalando que este plan o esta comisión para la paz y el entendimiento debería incorporar elementos de carácter político, de carácter cultural, perdón, de justicia y una de memoria. Bueno, acá vamos a entrar ya a analizar un poco más. Él señala que hay que promover la voluntad colectiva que pueda integrarse a la voluntad democrática de todos. ¿Ya? Y propone que esto se puede hacer a través de escaños reservados o asegurando a estos pueblos la gestión autónoma de algunos aspectos de su vida colectiva. Vemos acá en esta última parte una direccionalidad y un acortamiento de lo que representa el principio de libre determinación. Por lo tanto, aquí hay una contradicción, si bien es valorable que Carlos Peña lo haya dicho, pero hay una contradicción y que podríamos decir que hay también un sesgo colonialista aún, ¿ya? Cosa que no solo es de Carlos Peña, eso está en muchas formas de pensar, incluso son a veces inconscientes, y es por eso que nosotros desde las ciencias sociales trabajamos mucho para poder sacarnos estos sesgos y poder ver los objetos de estudio de una manera que pueda aportar a la comprensión de los fenómenos y los procesos que ocurren, y no encontrarnos, ¿cierto?, de repente con situaciones como las que tenemos hoy, que son bastante confusas, que no hay forma de expresarlo de la mejor manera, donde se toman decisiones de Estado prácticamente que son inoperantes, irrelevantes, en fin, yo creo que ahí efectivamente hay un pequeño sesgo, pero ojo, que este es un tema importantísimo, sobre todo para aquellas comunidades y organizaciones mapuches que están abogando por la libre determinación. La libre determinación implica que son sujetos de derecho y que ellos tienen la libertad garantizada por normas internacionales de decidir y definir qué futuro quieren. Entonces esto no puede venir desde el Estado, no puede venir de forma acotada, ni de una manera como gestión autónoma de algunos aspectos de su vida. Porque ahí estamos entrando en contradicción con un principio fundamental que es la libre determinación. Y continúa señalando que esto
de otorgar una cierta autonomía en algunos aspectos, va a generar por chorreo, digámoslo así, o por causa-efecto, de aislar a grupos violentos que abogan por la autonomía e integrar simbólicamente a este pueblo a la búsqueda de un futuro compartido. Bueno, integrarlo simbólicamente, yo entiendo que eso significa que no va a haber ningún reconocimiento constitucional y que solo van a hacer algunos aspectos, bajo la propuesta del gobierno, que es el Plan Buen Vivir y que es el acuerdo por la paz y el entendimiento bajo esta comisión. Lo cual a mí me parece que de alguna manera entra en contradicción con este esfuerzo muy valorable de Carlos Peña, pero que se queda corto, como dije. Entonces, cuando hablamos de identidad colectiva del pueblo mapuche, ya está archicomprobado desde las ciencias sociales que ellos, como pueblo-nación, no poseen un líder único, son diferentes expresiones, algunas están más cercanas a la institucionalidad, otras están más cercanas al derecho internacional abogando por la libre determinación y otras están más en una praxis territorial abogando por la autonomía, ejerciendo el control territorial, donde hay ya reivindicación de predios que son de las forestales, por lo tanto no podemos hablar de voluntad colectiva y dejar a unos afuera y otros adentro, porque efectivamente, más allá de los métodos que se usen o las instancias que se propongan, cada una de estas expresiones, todas son hechos sociales, todas obedecen a un sujeto social que se construye en este nuevo escenario, que el mismo Carlos Peña lo reconoce, ¿ya? Que es de la construcción de un sujeto, por lo tanto no podemos, como intelectuales, humanistas, discriminar. Ya tenemos que tener la capacidad de sacarnos los prejuicios, por más difícil que sea y por más álgida que sea la situación, debemos tener la capacidad de poder abordar y comprender estos procesos para poder interpretarlos de la mejor manera con hechos empíricos y poder hacer que se comprenda lo que está pasando y por qué ocurre. Y no que impere el sesgo, no que impere la política del Estado, cuando el Estado ve que pierde el control ya y toma medidas que en el final, en vez de ir solucionando, van enredando más todo, y hoy día nos tienen con este escenario donde se discuten muchas cosas, pero al final del día volvemos, ¿cierto?, a darnos cuenta de que por más intenciones buenas que hayan, siguen habiendo ciertos prejuicios, siguen habiendo ciertas limitaciones y sigue habiendo una incomprensión respecto de cómo funciona esta identidad colectiva del pueblo nación mapuche. Segundo, habla de la justicia correctiva, que dice consiste en la distribución de tierra y otras formas de compensación en base a criterios razonables e imparciales. Bueno, valoro también que el rector Carlos Peña haga alusión a la restitución de tierra, pero no sé si el pueblo mapuche, como identidad colectiva, va a estar de acuerdo, o quiénes van a estar de acuerdo y quiénes no, respecto de que haya otros criterios, ¿ya? Razonables e imparciales, estas otras formas de compensación. Y finalmente, el tercero, que es la justicia de la memoria, y que a mí me parece algo muy profundo. Carlos Peña señala que consiste en corregir reflexivamente, mediante un amplio debate cultural al cual yo me siento convocada, y muchos de los cientistas sociales yo creo que también, los prejuicios acerca de estos pueblos. Ello podría ayudar a que estos pueblos corrijan también sus prejuicios acerca de la sociedad dominante. Bueno, cuando hablamos de corregir reflexivamente mediante un amplio debate cultural y nos planteamos, como lo hace Carlos Peña, desde el punto de vista de la identidad colectiva, de la diversidad de identidades que componen esta identidad colectiva, y alude y señala y nos invita a la reflexión, ya con el debate amplio cultural, no podemos obviar algo que es trascendental, que son las organizaciones autonomistas, y por más complejo que sea el tema, no podemos decir que hay que dejarlas fuera, porque son parte de todo este proceso que hemos vivido, porque voy a hablar de los últimos 25 años, en la macrozona sur o en el Gualmapu. Por lo tanto, yo valoro
que Carlos Peña haya dado un salto teórico importante, lo considero un aporte, lo considero el inicio de que puede ser para muchos sociólogos, antropólogos, de la reflexión que está haciendo Carlos Peña, y me parece que no debería quedar, digamos, en el tintero como una columna más, porque hoy día se están discutiendo muchas cosas respecto de la visita del presidente a la Araucanía. Una de esas están ligadas al ámbito de la seguridad, donde también están apareciendo muchos actores hablando de propuestas nuevas. Por lo tanto, creo que lo que Carlos Peña hoy día ha hecho es una invitación a reflexionar y a debatir estos temas. Yo lo tomo así, yo tomo el guante, y es por eso que he hecho este programa, porque al final Carlos Peña termina con una frase apoteósica que yo creo que ojalá fuera así. Me parece que él está muy optimista. Dice que si en verdad la propuesta presidencial repite otras varias que se han hecho en el último tiempo, pero quizás ahí radique su valor en aspirar a un proceso histórico y político que se inició junto con la recuperación de la democracia hace casi exactamente 30 años. Bueno, con esta frase grandilocuente de Carlos Peña, yo los dejo para la reflexión de si es que es verdad, después de los análisis que yo he hecho, podemos cerrar un ciclo histórico. Yo creo que hay todavía prejuicios que muchas veces son inconscientes, que hay una intención del Estado también de mantener el control, que hay también una direccionalidad de llevar esta propuesta, pero aquí lo importante es ver cómo vamos a entendernos con todos los actores, y ahí yo rescato el concepto de Carlos Peña de sujeto de identidad colectiva, porque ahí están todos los actores, por lo tanto las organizaciones autonomistas debiesen ser incorporadas porque son parte de esta identidad colectiva, más allá de los juicios éticos que podamos tener respecto del uso de la violencia política y de todos los otros flagelos que se han mezclado en una zona, digamos, y que muchas veces no tiene que ver con la práctica y con los proyectos políticos, estemos de acuerdo o no, de las organizaciones autonomistas. Así que mi invitación es que vayamos más allá. Yo creo que Carlos Peña ha dado un puntapié inicial, lo felicito. Él ha hecho un esfuerzo, pero sí, digamos, yo tengo mis aprensiones, mis críticas, y en eso consiste el generar debate, en generar opinión pública y en tener esa capacidad reflexiva mediante el debate cultural. No podemos dejar de hablar de cultura sin identidades. A Carlos Peña le encanta, ha hecho un tema sobre la identidad, pero las identidades de resistencia hoy día, en los paradigmas, por ejemplo, de la sociedad en red, son una realidad. Y aquí tenemos, digamos, organizaciones autonomistas que tienen categorías que están, digamos, en el análisis de las identidades de resistencia. Por lo tanto, mi invitación es a tomar el guante y no quedarnos en la pereza epistemológica y generar debate, generar opinión pública, porque eso mejora la democracia, mejora la convivencia cívica y ayuda a comprender fenómenos que muchas veces el Estado no tiene la capacidad de resolver.